El primer capítulo de este curso de Photoshop intensivo consiste en aquello que creemos que no es importante, pero en realidad es una de las bases fundamentales para poder manejar el tema de diseño gráfico, ya sea de forma recreativa o de forma profesional. Así que en este capítulo vamos a tratar temas como la interfaz del programa y cómo funciona esta exactamente, las cosas que son importantes para tener un buen desempeño en nuestro trabajo. Vamos a aprender a identificar los tipos de imágenes que existen y que son las más importantes, y también las cosas que componen una imagen, así que vamos a darle. El arte de la fotomanipulación es un mundo que solo los mejores pueden dominar. Quédate hasta el final y llegaremos tú y yo a formar parte de ellos. Bueno, una vez que abran el programa le dan a clic en nuevo, en la opción de nuevo, o caso contrario ya tengan un documento ya creado, pues le ponen a abrir, lo buscan y lo abren, pero ya está. Entonces vamos por el principio, le damos a nuevo porque se supone que es nuestro primer trabajo y generalmente vamos a trabajar en la primera opción que dice crear un nuevo documento a medida. Entonces lo recomendable y lo único que necesitan saber es que para hacer una imagen que sea cuadrada ustedes deben colocarle 1080 por 1080 píxeles. Caso contrario ustedes quieran crear una imagen ya sea en vertical o en horizontal, deben tomar en cuenta y jugar con estos dos valores 1080 y 1920, que son las resoluciones más utilizadas para imágenes digitales. Caso contrario ustedes lo quieran imprimir, pues lo van a cambiar de píxeles, lo van a poner en pulgadas o en centímetros de acuerdo a la medida que ustedes utilicen. Bien, cuando colocamos 1080 píxeles por 1920 tenemos una orientación en vertical, ¿de acuerdo? Porque la altura es más grande que la anchura, entonces es una imagen vertical. ¿Listo? Entonces solo cambiando estos valores podemos cambiar la orientación ya de nuestra imagen. Entonces yo por ejemplo le voy a dar en una imagen horizontal, ya nos cambia automáticamente a 1920 por 1080, 300 píxeles de resolución. Más adelante ya vamos a ver qué es exactamente un píxel y cómo funciona. Color RGB, déjenlo aquí si es que de pronto necesitan por ejemplo hacer una imagen a blanco y negro, le pueden colocar escala de grises, aunque casi no se utiliza, pero es bueno que lo sepan. Y el otro formato de color más utilizado es el CMYK, ¿de acuerdo? Pero esto siempre que necesiten algunas especificaciones muy especiales para que le cambien, de lo contrario solamente le dejamos en color RGB. Luego pasamos a la contenido de fondo. Entonces aquí es lo que vamos a utilizar como nuestro lienzo, se podría decir así. Cuando tú realizas una pintura pues tienes tu papel. Aquí el fondo es nuestro papel, ¿de acuerdo? Por lo general se utiliza en blanco o negro, casi no, y pues color de fondo tampoco. Una vez con esas configuraciones le vamos a dar a crear. Yo no le voy a dar a crear porque ya tengo un documento creado. Ya, esa sería una opción. La otra opción sería la siguiente. Le damos a cancelar la opción de nuevo, vamos a cerrarla y le vamos a colocar aquí en abrir. Cuando le damos a la opción de abrir nos va a permitir hacer dos cosas. La primera es que podemos abrir una imagen directamente, como en este caso lo voy a hacer en este momento, y el documento se va a abrir con las resoluciones y tamaños de la imagen que vamos a abrir, ¿de acuerdo? El tamaño del lienzo se va a ajustar a la imagen que vamos a abrir. La otra opción sería abrir aquí un documento que se va a mostrar con formato .psd, que sería el formato de Photoshop, lo que nos va a abrir un archivo editable de Photoshop, ¿de acuerdo? Este ya lo vamos a ver cómo lo guardamos más adelante para que luego lo puedan abrir y seguir editando, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a abrir esta imagen. Por lo general en la mayoría de versiones nos va a pedir esta opción de solamente tenemos que aceptarla, ¿de acuerdo? Y ya nos va a abrir el archivo sin ningún problema. Perfecto, una vez que ya nos encontramos con el programa completamente abierto, tenemos ya cargado una imagen y ahora sí vamos a ver las herramientas de este programa que son indispensables en todo tipo, en la mayoría de trabajos, ¿de acuerdo? Entonces lo que les voy a explicar a continuación lo van a tener que utilizar casi siempre. Las otras herramientas que no se les explique en este video tutorial, pues por lo general son herramientas que muy poco se las utilizan o en casos muy puntuales. Entonces, empezando por la parte de arriba, esas pestañas ustedes generalmente las van a utilizar. Vamos a ir viendo una por una.
La primera es la pestaña de archivo. Esta nos va a permitir principalmente las opciones de abrir un nuevo documento, abrir una imagen o un documento. Más abajo tenemos la opción de cerrar todo, la opción de guardar, que es una de las más importantes, porque obviamente si no guardamos nuestro trabajo, pues cómo lo vamos a seguir haciendo. Tenemos la opción de exportar en caso de que necesiten hacer una exportación, ya sea en formato PNG o en algún otro tipo de formatos, pues la pueden utilizar siempre buscando un tutorial de cómo funcionan específicamente estas herramientas, ¿de acuerdo? Listo, esas opciones tenemos en la pestaña de archivo. Luego nos vamos a la de edición. Y aquí vamos a tener las herramientas que nos van a permitir los pegados especiales. En caso de que, por ejemplo, queramos pegar solamente una sección de una imagen, nos va a ayudar esto del pegado especial. O copiar formatos de una imagen que ya le hemos puesto, por ejemplo, un poco más de saturación, un poco menos de saturación, y este efecto lo queremos pegar en otra imagen, entonces nos va a servir eso del copiado y el pegado especial, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a la parte de rellenar, que esto también es importante y lo van a utilizar mucho. Solo ténganlo en cuenta dónde está ubicada la opción de rellenar. Y creo que por esta parte ya no tenemos más opciones importantes. Nos vamos a la pestaña de imagen. Esto cuando queramos hacer una edición rápida de una imagen. Tenemos para ajustar los modos, ¿no? Que es para modificar el tipo de color que va a tener nuestra imagen. Entonces aquí por ejemplo tenemos en escala de grises, que es blanco y negro, este color RGB y el color CMYK que yo les decía. Entonces cuando necesiten hacer por ejemplo alguna modificación de color, algo especial, algunas veces se necesita, pues se puede cambiar de color RGB a CMYK, que simplemente son los rangos de colores. Creo que si esto no hace mucha diferencia, solamente que lo necesiten. Solo recuerden buscar en YouTube cómo utilizar color CMYK o RGB, ¿de acuerdo? Entonces son temas un poquito largos, pero que de momento no necesitan saberlo, ¿de acuerdo? Pasamos a la herramienta de ajustes. Aquí nos va a permitir hacer un ajuste rápido de acuerdo de la fotografía. Entonces también podemos subir, bajar el contraste, ajustar los niveles. Todo esto nos ayuda a corregir o acomodar las tonalidades de nuestra imagen, ponerle más color, menos color, cambiar un color y cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Entonces todas estas opciones nos van a servir para temas relacionados, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a la opción de capa. Aquí de pronto vamos a utilizar la opción de nuevo para crear una nueva capa. Ya les explico luego en qué consiste esto, ¿de acuerdo? La que sí van a utilizar aquí es la opción de rasterizar, ¿de acuerdo? Esta, a ver, ¿cómo les explico? Hay imágenes que están puestas en tipo raster. Significa que esta imagen tú la puedes cortar o moverla. Por ejemplo, si a esta imagen yo le quisiera hacer una deformación para que este arco esté un poco más inclinado hacia arriba, pues si la imagen está en raster o no está en raster, pues no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces cuando una de estas herramientas que ya vamos a ver más adelante no les funcione, es muy posiblemente que tengan que aplicar esto que dice rasterizar capa, ¿de acuerdo? La otra opción importante es la que dice objetos inteligentes. Entonces esto es como lo contrario, ¿no? O sea, puede estar la imagen en estos dos tipos, sea un objeto inteligente o una imagen tipo raster. Entonces si alguna herramienta no les funciona, es porque sea que esté en objeto inteligente o sea que esté en tipo raster. Entonces hay que cambiarle y ya todo volverá a la normalidad. Luego pasando a la de selección, aquí sí lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, cuando yo necesito, por ejemplo, seleccionar a esta niña para cambiarla de lugar, digámoslo así. Entonces todo lo que yo necesite hacer con esta selección que yo tenga nos va a ayudar todo el desglose de la selección, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ir viendo más adelante en un ejercicio práctico. Tenemos la pestaña de filtros. Esta sí nos va a ayudar bastante porque ya ustedes deben saber lo que es un filtro, ¿no? Se lo aplica y pues ya nos cambia ciertos aspectos de nuestra fotografía. También ya vamos a ver los más importantes más adelante, ¿de acuerdo? Tenemos la herramienta 3D. Esta
por lo general no es muy utilizada, pero hay casos muy puntuales en los que es muy útil, ¿de acuerdo? Nos ayuda a convertir un objeto en lo que diseñó en 3D. Tenemos la opción de vista, esto casi no, y la ventana tampoco, de aquello no lo vamos a utilizar mucho. Luego nos vamos a la parte izquierda. Aquí pueden observar ustedes esta herramienta de aquí que está como un lápiz. Esto nos va a servir para modificar, por ejemplo, cuando tengamos pinceles seleccionados. De acuerdo, esto funciona igual que en la realidad, entonces aquí nos permite seleccionar o configurar nuestro pincel. Si queremos más grande, más grueso, sí, junto con estas dos opciones, más grande, más grueso, si queremos que haga líneas, si queremos que haga estrellas y cosas así. De acuerdo, el tamaño igual y la dureza de la misma forma. La dureza es como qué tanto quieres tú asentarle a tu pincel, ¿de acuerdo? Y el tamaño, pues el tamaño de la punta del pincel, ¿vale? Ya, eso es lo que vamos a utilizar ahí. Esta que dice el modo, es el modo de fusión, quiere decir, es más o menos como, por ejemplo, si tú tomaras un pincel y cogieras el tipo de tinta. Hay unas tintas más transparentes, hay unas tintas más fuertes, entonces más o menos así funcionan estas opciones de fusión, ¿de acuerdo? Pero estas no las vamos a utilizar mucho, ¿de acuerdo? Luego tenemos la opacidad, que igual vendría siendo algo similar a la dureza, pero en esta parte nos va a modificar qué tan efectivo queremos que sea el trazo que estamos realizando. Por ejemplo, si yo estoy pintando esto con azul y por ejemplo no tengo muy buen pulso, entonces yo le bajo la opacidad por ir poniéndole el azul de más poquito a poquito, ¿de acuerdo? Listo, lo demás lo dejamos tal cual, no nos interesa de momento. Vamos a pasar a las herramientas del costado izquierdo, ¿de acuerdo? Estas ya en ejercicios prácticos ya lo vamos a ver. Si este capítulo es más como teórico para que ustedes lo entiendan, ¿de acuerdo? Para que se vayan familiarizando con el programa. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es no olvidarse en dónde están ubicadas todas estas herramientas. Entonces aquí tenemos opciones más o menos como para poder hacer selecciones a nuestra imagen. Tenemos aquí la herramienta de mover, la de circunferencia, que nos va a permitir seleccionar una parte en forma de circunferencia. Más abajo tenemos más opciones para poder hacer selecciones. Esto, como les digo, o sea, nos va a servir para yo, por ejemplo, poder seleccionar a esta chica y cambiarla de este lugar a la esquina izquierda o hacerla más grande y cosas así, ¿de acuerdo? Esta que dice recortar, por ejemplo, esto nos va a permitir, pues tal cual lo que dice, ¿no? Tomar un objeto y recortarlo dentro de nuestra composición. Más abajo tenemos herramientas de cuentagotas y el parche de corrección. Bueno, el cuentagotas casi no es muy utilizado. Lo que sí vamos a utilizar mucho es la herramienta de pincel de corrección puntual, ¿de acuerdo? Entonces esto nos va a permitir eliminar objetos pequeños de una imagen. Por ejemplo, si yo quiero eliminar este pájaro de arriba, solamente lo pinto y ya está. El programa ejecuta sus procesos internos y pues ya nos lo da borrando de la imagen, ¿de acuerdo? Más abajo tenemos el pincel, que esta sí va a ser una herramienta muy utilizada, y esta, como les decía, funciona con las dos herramientas adicionales de configuración de la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces acá abajo tendríamos a la izquierda nuestras herramientas principales y en las de arriba las configuraciones de cada una de estas herramientas. Tenemos la de tampón de clonar, que es algo similar al del parche, que nos va a permitir copiar un elemento de una parte a otra, ¿de acuerdo? Las siguientes casi no las vamos a utilizar, y tenemos la de degradado, que nos va a servir, por ejemplo, si yo quisiera ponerle a esta imagen una coloración verdosa desde la izquierda hacia la derecha, lo voy a hacer sin ningún problema, porque me va a pintar, por ejemplo, el color verdoso a la izquierda, y conforme vaya a la derecha lo va a ir haciendo más transparente, ¿de acuerdo? Entonces para eso sirve el degradado. Luego tenemos la de herramienta de desenfocar, que casi no se utiliza mucho, y tenemos la herramienta de pluma. Esto nos va a permitir hacer, por ejemplo, algunas imágenes. Por ejemplo, si yo quiero ponerle ahí un cuadrado, pues me va creando el cuadrado y ya está, me lo crea, ¿de acuerdo? Tenemos la herramienta de texto, y esta herramienta pues casi no me gusta usarla en Photoshop. Es preferible extraer las imágenes ya editadas de aquí y hacerlo en una aplicación web o en aplicaciones móviles que tienen letras mucho más cooles, se podría decir, ¿de acuerdo? Las demás casi no las vamos a utilizar mucho, ¿listo? Lo que sí tienen que tener en cuenta es esta partecita de acá abajo, estos dos recuadros que están como sobrepuestos el uno sobre el otro. Se llama la herramienta de color
frontal y color posterior. Entonces el color frontal, por ejemplo, cuando estemos utilizando el pincel, va a pintar el pincel con el color que está de color frontal, ¿de acuerdo? Y el posterior, pues cuando lo cambiemos, ahí sí nos va a pintar con el color posterior, que ya se convertiría en color frontal, ¿de acuerdo? Entonces miren, aquí con esta flecha le podemos cambiar de color frontal a posterior y ahí se van intercalando. Entonces esto nos va a servir más adelante cuando utilicemos máscaras de capa, no lo olviden. Luego nos vamos para la derecha y aquí vamos a tener algunas herramientas. Esta, si les aparece en su configuración estas herramientas de aquí, pues la dejan, no pasa nada, casi no se las utiliza. Lo que sí vamos a usar en la parte derecha es el apartado de capas, de acuerdo. Este recuadro de colores casi no mucho. Puede que aquí les aparezca un histograma como un gráfico de picos y colores, y ese tampoco de momento no lo vamos a utilizar. Como les decía, vamos a utilizar el apartado de capas. Entonces aquí pueden ustedes observar que se va enlistando, se podría decir aquí, los elementos que tenemos acá en nuestra composición, que sería nuestro espacio de trabajo, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes pueden ver, a ver, aquí es importante que entiendan esto, ¿de acuerdo? Photoshop funciona como si fuera un lienzo, una hoja de papel a la cual nosotros, cada objeto que le vayamos agregando a nuestra imagen, la vamos colocando una encima de otra, ¿de acuerdo? Entonces siempre se ponen los elementos más grandes a debajo y los más pequeños para encima, ¿sí? Para que el grande no tape al de debajo. Entonces ese principio aplica aquí, y aquí se llaman capas, ¿ya? Cada elemento se va a denominar una capa diferente, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el fondo, pues es la misma imagen, no la he duplicado para crear una capa nueva. Y ahora sí, vamos a abrir otra imagen, y cuando abran una imagen nueva es importante que tengan en cuenta qué tipo de imagen es. Tenemos los más utilizados, que es el formato de imagen JPG y el formato de imagen PNG. Entonces, la primera es una imagen que tiene un fondo blanco o negro, ¿de acuerdo? Tiene fondo. La que está en formato PNG es una imagen que no tiene fondo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera abrir una imagen en formato JPG, pues le vamos a dar aquí en archivo y le vamos a poner abrir, ¿de acuerdo? Cuando ustedes le colocan abrir, que sería lo más intuitivo, pasa que la imagen se va a abrir en un documento nuevo y no se va a colocar sobre esta imagen que yo quiero editar. Entonces, para poder hacer eso, subir un archivo sobre la imagen que estoy editando, pues nos vamos a ir a la parte de más abajo y le vamos a colocar la opción que dice colocar elementos incrustados. Entonces ahí sí seleccionamos nuestra imagen. Ahora miren aquí, si esto fuera una imagen JPG, en el programa me va a aparecer este cuadrado con el fondo blanco y ahí la imagen del logo de Cinema 4D. Pero como esta es una imagen en PNG, pues este fondo realmente no existe, y ya lo van a ver por qué. Ahí está. Se abre la imagen, pero el fondo desaparece, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tenemos ahí. Entonces cualquier imagen que ustedes quieran colocar aquí, asegúrense de que tenga un formato PNG para que el fondo, pues nos ahorremos el trabajo de estarlo eliminando, ¿de acuerdo? Entonces miren acá. Aquí tenemos el fondo, tenemos le vamos a poner capa 1. Capa 1. Y la siguiente va a ser ya nuestro logotipo del Cinema 4D. Entonces, en este orden se van a ir colocando las imágenes acá, como les digo, o sea, de más pequeño, del más grande al más pequeño. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo el logotipo del Cinema 4D, que es más pequeño, lo pongo debajo de la primera capa? Se va a perder porque esta capa es mucho más grande, tiene un fondo completo. Entonces, ahí está. Lo dejamos en la parte superior y ya podemos irlo viendo cómo queda dentro de nuestra composición, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí ya tenemos claro lo que son las capas y cómo funcionan, ¿de acuerdo? Solamente asegúrense de que si por ejemplo un objeto accidentalmente se les baja de capa y se les pierde, no es que sea eliminado, sino que está tapado con algún objeto más grande, ¿de acuerdo? Entonces hay que subirlo y ya está. Aquí vamos a tener luego que aplicar estas opciones de fusión, ¿sí? De momento no las vamos a ver una por una, ya las vamos a ver en un ejercicio práctico, ¿de acuerdo? La opacidad, igual, esto sirve, es la transparencia de una imagen, ¿ya? Entonces yo miren, si le bajo la opacidad y a poquito le voy subiendo, ven como el objeto se va volviendo de menos transparente a tener su coloración completa.
¿de acuerdo? Finalmente tenemos la parte de abajo, que vendría siendo unas herramientas que sirven para modificar esta parte de las capas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta de FDX, esta no la vamos a utilizar de momento. Lo que sí es la máscara de capa. Tienen que asegurarse que se cree un nuevo cuadrito aquí en la parte derecha de la capa. Significa que la máscara de capa ya está creada. Tenemos también otra opción, el circulito, que es comúnmente se les conoce como capas de relleno. Entonces esto es igual, ya lo vamos a utilizar. Es como ponerle un filtro a esta imagen por encima, de acuerdo, como los filtros que aplican en Instagram o cuando se toman las fotos. Entonces funciona algo similar, de acuerdo. Finalmente tenemos esta carpetita, no la vamos a utilizar de momento, y tampoco este de aquí. Listo. Ahora lo importante que tienen que saber es que, por ejemplo, yo quiero duplicar una capa, simplemente le damos a control más J y ya nos va a crear una nueva copia, ¿de acuerdo? Eso es como el control C y control V que comúnmente hacemos, ¿de acuerdo? Listo, hemos llegado al punto final de este primer capítulo. Personalmente creo que no es necesario regresar a revisar este video, solamente tienen que tenerlo en cuenta para que lo puedan utilizar en los próximos videos que vamos a ir tratando dentro de este curso de Photoshop. Así que de momento les queda de tarea revisar la ubicación de cada una de las herramientas para que cuando estén trabajando en este programa lo puedan hacer muchísimo más rápido, como unos pro, ¿de acuerdo? Entonces, de momento nos vamos a quedar ahí y nos vemos en el próximo video.